Violencia magnificada. Al cumplirse 10 días de la violencia entre el Grupo del Mayo y los Chapitos, con enfrentamientos armados, decenas de asesinatos y desaparecidos en Sinaloa, el presidente López Obrador aseguró que lo que ocurre se está magnificando. 1 de octubre. A 2 semanas de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional de México, dio a conocer la lista de países que enviarán a sus mandatarios o representantes. El Senado aprobó declarar día festivo la fecha, cada 6 años, por el relevo de gobierno. Inversiones firmes. Para garantizar certidumbre económica para las inversiones, luego de la aprobación de la reforma judicial, el gobierno entrante organizó una cumbre de CEOs. Ebrard y Sheinbaum descartaron que inversiones estén en riesgo. Siguen esperando. Los mexicanos que sufrieron fracturas por accidente en Machu Picchu, Perú, siguen esperando poder ser trasladados a México para ser intervenidos quirúrgicamente. Iniciaron ya una colecta ante la falta de apoyo de la zona arqueológica, el gobierno peruano y el mexicano. Buenas noches. La violencia desatada hace 10 días en Sinaloa no es responsabilidad del presidente de México. Pero lo que ocurre tampoco es un invento. Hay un claro enfrentamiento entre dos grupos que ahora son rivales y que ha desestabilizado la vida de los sinaloenses. Y sí, como ayer le informé, en otros estados como Guanajuato han ocurrido masacres. Pero 10 días con enfrentamientos, autos incendiados, secuestros múltiples, decenas de desaparecidos, eso solo está pasando en Sinaloa. E informarlo no es una campaña contra el presidente, como él acusó esta mañana. La noticia acerca de Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, movido por nuestros adversarios. La verdad es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento, a mi persona, y no han podido, ni podrán. Les voy a dar un dato. Desde que empezó la crisis en Sinaloa, hace 10 días, si comparamos esos 15 días, y ahorita lo podemos hacer, de homicidios en Sinaloa con los homicidios en Guanajuato, es probable que sean el doble los que han fallecido lamentablemente en Guanajuato con los que han perdido la vida en Sinaloa. Los hechos de violencia en Sinaloa siguieron este miércoles. Esta mañana fueron localizados los cuerpos de 6 personas ejecutadas en distintos puntos de Culiacán. 4 de los cuerpos se encontraron debajo del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita. 2 estaban decapitados, el resto presentaba huellas de tortura. Entre las víctimas fue identificado el joven Antonio Guadalupe Bojorquez Payán, quien el pasado lunes fue plagiado junto al hijo del reportero de la fuente policíaca Ernesto Martínez. Según datos de la Fiscalía de Sinaloa, en los 10 días que lleva esta guerra entre Mayos y Chapitos, han sido asesinadas 44 personas. Además, se ha denunciado el robo de 62 automóviles y se han reportado 43 personas secuestradas, de las cuales solo se ha publicado la ficha de búsqueda de 23 de ellas. La mayoría son hombres entre 22 y 41 años de edad. Sin embargo, el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras tiene más desaparecidos documentados. La presidenta de esta organización, Maribel Isabel Cruz, platicó con mi compañero Mario García. Le aseguró que el número de personas secuestradas por la disputa criminal allá en Sinaloa es mucho más alto y aseguró que los plagios empezaron desde antes del 9 de septiembre. Como el 26, 27 de agosto, que me percato que empiezan a levantar primero, a desaparecer a personas adultas. Pues mi lógica es que primero levantaron a los jefes de las casillas y ellos son los que pues después tienen que dar nombres. Hasta la fecha tenemos contabilizado más de 78 personas desaparecidas. La mayoría son jóvenes entre 16 y 22 años, todos vivis, todos trabajando en la plataforma de Vivi. Las familias dicen es que me amenazó la delincuencia, me amenazaron los policías, me dicen que pues mi hijo andaba mal y pues se lo merece. Pero yo digo, en este pinche país, ¿qué es andar mal? ¿Por qué juzgar a una persona o los errores que haya cometido un joven? Pues no les da derecho a desaparecer, mucho menos pues a privarlo de la vida, ¿no? Estamos encerrados peor que en la pandemia. Salimos a comprar lo necesario,
y pues en algunas tiendas ya hay escasez de productos. No tenemos la culpa de estar secuestrados en nuestras propias casas, porque así estamos. Si vives a pie de calle, tienes que irte hasta el último cuarto que tengas en tu casa, porque pues no sabes si una balacera te pueda tocar una bala perdida. Eh, esta ola de muertes, de desapariciones y de crímenes, pues ha venido a hacernos sentir que estamos completamente solos. La ola de violencia en Sinaloa no solo es comparable con otros estados por las cifras de personas asesinadas o secuestradas en estos días, también por pérdidas económicas que muestran el impacto que tiene en sus habitantes. Mi compañero Emil Castañeda habló con una empresaria de Culiacán que ha enfrentado la inseguridad actual en medio de señalamientos por supuestamente estar relacionada con el cártel de Sinaloa. Hoy lo punto que... A 10 días del inicio de la guerra entre Mayos y Chapitos, los negocios en Culiacán intentan recobrar su normalidad tras reportar en total más de 2,000 millones de pesos en pérdidas, de acuerdo con datos de la Unión de Comerciantes de la ciudad. Pues muy estresante y preocupante, porque estamos de verdad ahorita de los ahorros, poniendo de la bolsa, tuvimos que recortar personal, no podemos conservar el personal que tenemos porque la gente no está saliendo, no está consumiendo y estamos perdiendo. Adilene Robledo es una empresaria sinaloense, propietaria de diversos establecimientos de comida en la capital de Sinaloa, que tuvo que suspender sus ventas debido a la situación de inseguridad, a pesar de los esfuerzos de publicidad que realiza en sus redes sociales. Estuvimos cerrados 4 días completamente y ahorita ya estamos abriendo nuevamente, pero tuvo que cambiar el horario, tuvo que cambiar la vida acá a 9 p.m. más o menos. Las personas ya todos tienen el horario que a las 10 nadie sale. En un día perfecto, un dulce antojo lo hace más perfecto. Oye, pero te lo pedí sin crema. Oye, pero te lo pedí sin crema. El caso de Adilene es particular debido a que en marzo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 4 de sus negocios a los que señaló por supuestamente ser parte de una red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa, en la que incluso se involucró a Alan Gabriel Núñez Herrera y a Jesús Tirado Andrade, por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de $1 millón por cada uno. Un tema del cual yo estoy muy inconforme y tengo aguantando, se podría decir, muchos meses, ya casi un año, con esta injusticia que se cometió, pero sí necesito como paso a paso lo que tengo que realizar. Según la Unión de Comerciantes de Culiacán, hoy el 90% de los negocios en la capital de Sinaloa abrieron sus cortinas, pero no porque las condiciones de seguridad hayan mejorado, sino porque ya era imposible seguir con las cortinas cerradas. Reabrimos hace 2 días, ya perdí la cuenta de cuándo empezó esto en realidad, pero abrimos con el nuevo horario, como te comenté. Sí, tuvimos que reducir el personal, inclusive pues el mismo personal por miedo no quería asistir a trabajar, entonces ahora que abrimos nuevamente, pues estamos contando con muy poco personal. Para Milenio Noticias, Emil Castañeda. No solo es Sinaloa. La violencia regresó a Tabasco, obligó a los negocios del municipio de Centro cerrar desde la 1 de la tarde, inició con una ola de asaltos, quema de automóviles, se reporta la muerte de al menos 3 personas. La Policía Estatal desplegó ya un operativo de vigilancia con apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército. Hasta el momento se reportan 3 detenidos. En Cotija, Michoacán, el alcalde Juan Pablo Aguilar pidió licencia al cargo por 30 días, pero es probable que no vaya a regresar. Fuentes del Comité Estatal del PAN informaron a Milenio que el alcalde salió del país con su familia luego de las amenazas que recibió después de asumir el cargo desde el 1 de diciembre del año pasado. Esta fue su última aparición en pública, 1 de diciembre del 2023. No ha vuelto a aparecer. En días recientes hubo incertidumbre sobre su paradero. Según la ley local, su lugar será tomado por la síndica Blanca Ibarra. Ahí en Cotija, la alcaldesa anterior, Yolanda Sánchez Figueroa, fue asesinada a balazos apenas en junio. La mataron presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. También en Michoacán, por presiones del crimen organizado que les sigue exigiendo cuotas, empacadoras de limón de Buenavista y Apatzingán concluyeron el paro de labores que iniciaron hace 5 días en protesta por el asesinato de su socio, José Luis Aguinaga Escalera. A pesar de eso, los productores aseguraron que no van a presentar denuncias para evitar más represalias. En otro punto de Michoacán, pobladores purépechas de la comunidad de Sirio
se hartaron de las extorsiones de las que son víctimas. Por eso, decidieron armarse e instalaron barricadas ante la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación en un intento por hacerle frente al cártel. Sin embargo, aseguran que no pueden solos. Este es un trabajo de César Cabrera. ¿Usted alguna vez pensó verse armada, verse con un chaleco, verse así? No, pero al vernos en un momento de inseguridad y al ver que muchas veces el gobierno no nos hace caso, ahí sí no queda duda. Ahí tenemos que levantarlo. La tranquilidad que imperaba en la comunidad purépecha de Sirio se vio interrumpida el fin de semana con la irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación. Llegaron a las huertas de aguacate, hoy cubiertas por neblina, para exigir el pago de 5,000 pesos por hectárea sembrada. Un grupo armado no identificado ingresó y empezó a amenazar a los trabajadores que dejaron de trabajar y que se recogieron que a partir de este momento ellos se iban a instalar. El pueblo, autogobernado desde hace 2 años, volvió a armarse e instalarse en sus barricadas, tal como lo hizo en 2013, cuando 3 comuneros fueron levantados por los criminales. Jóvenes de 18 años en adelante, hasta adultos de avanzada edad y mujeres, vigilan la comunidad en 3 puntos las 24 horas del día. Toda la gente participa y se estén cuidando aquí en las barricadas a partir de que si ya cumpliste los 18 años, pues es obligatorio de que participen. Ahora, si se juntan antes de los 18, también es obligación de que participen. Una veintena de hombres revisan las entradas y salidas del municipio, hacia Timundín y Chacona. En una barricada, la figura de un Cristo funge como protección divina, mientras en lo terrenal lo hacen las armas. Aún con el riesgo de perder la vida, Sirio intenta hacerle frente al crimen organizado, pero reconoce que no puede solo. Como mujeres nos hemos levantado a resguardar a nuestros niños. No tenemos miedo, eso sí, no tenemos nada de miedo. Aquí estamos defendiendo nuestras tierras que nuestros ancestros defendieron hace muchos años. Pese a contar con una ronda comunitaria, una parte de sus integrantes no están armados. Por ello, solicitan más seguridad. Mientras esto ocurre, alrededor del poblado, dentro, la gente intenta darle cotidianidad a su vida. La plaza principal sigue recibiendo a los comerciantes de cara a sus fiestas patronales. Los negocios lucen abiertos y la cosecha del maíz y aguacate continúa. Estamos viendo hace 15 días, 18 días, a espaldas del cerro. Aquí estamos próximos, 15 minutos de otras comunidades hermanas, lo que está pasando con ellos. Si nosotros como comunidad, como pueblos, comunidades indígenas, si no nos unimos nosotros, esto nos va a pasar. Desde Michoacán, para Milenio Noticias, César Cabrera. Colectivos de búsqueda de personas denunciaron que encontraron un crematorio clandestino a las afueras de Cancún, Quintana Roo. Lo reportaron desde el 10 de septiembre. Vinieron a la Ciudad de México para denunciar que las autoridades locales no han resguardado el lugar ni tomado las muestras de los restos que ahí encontraron. Una situación similar a la que se vive en otros estados como Tamaulipas, que le hemos contado en este espacio. Los colectivos hicieron un llamado para que se analicen los indicios de allá, de este lugar cerca de Cancún, Quintana Roo. Se hizo el recorrido en una zona selvática y fue así como se pudo dar con ese punto, y al hacer una búsqueda a los alrededores del edificio que no tiene ninguna delimitación de cerca, pudimos accesar y fue así como pudimos encontrar al intemperie estos montículos donde se pudo apreciar fragmentos calcinados de posiblemente humanos. El día 11 regresamos y justamente digamos que las piezas o los fragmentos que nosotros separamos fueron los únicos que fueron levantados y los montículos estaban tal cual se apreciaron desde el principio. Entonces creemos que no hubo un procesamiento adecuado de toda la zona. Creemos que todo ser humano merece un regreso digno. En Ciudad Juárez, Chihuahua, los restos de 2 personas fueron encontrados en una fosa clandestina. Elementos de la Fiscalía Estatal realizaron un rastreo como parte de las investigaciones por la desaparición de 2 guardias nacionales. Se trata de Alejandro González y Brandon García, quienes desaparecieron en febrero de este año. Los restos ya fueron enviados al Servicio Médico Forense para identificarlos y saber si se trata o no de los elementos de la Guardia Nacional desaparecidos. Luego de que ayer se difundiera una carta escrita a mano por el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, en la que insiste en su inocencia y acusa al presidente López Obrador de tener vínculos con el crimen organizado, hoy le respondió así el presidente.
¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo? Si era su trabajo y si yo era opositor, claro que me espiaba. Entonces escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post, y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. En el octavo día del juicio contra Rubén Oseguera González, alias El Menchito, en Washington, D.C., la Fiscalía estadounidense presentó a su último testigo. Mañana se darán los argumentos de cierre. Mi compañero Ángel Hernández nos preparó el siguiente reporte. Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya concluyó la Fiscalía con el caso en contra de El Menchito, de Rubén Oseguera González. Hoy se presentaron dos nuevos testigos, los últimos. El primero, un ex miembro del cártel Jalisco Nueva Generación de bastante alto rango, quien entre lo más importante pues identificó y colocó al Menchito en la zona cero del helicópterazo de Villa Purificación, Jalisco, en 2015, y después una clase magistral sobre uso y detalles de armas de fuego y dispositivos de destrucción. ¿Qué te parece si lo vemos en la próxima pieza? La Fiscalía estadounidense concluyó el caso contra Rubén Oseguera González, El Menchito. En el último día de testimonio se presentaron un exoperador del cártel Jalisco y un experto en armas de fuego. El primero, Jesús Contreras Arceo, quien supervisó laboratorios de metanfetamina del cártel Jalisco, identificó un cinturón de cargadores encontrado en el sitio donde el hijo del Mencho habría ordenado derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea en 2015. Asegura que era un cinturón de lujo para fiestas y propiedad del Menchito. Añadió que tras lograr tirar la aeronave se reunió con este y su padre cuando se escondían en Unión de Tula, cerca de Villa Purificación, antes de escapar para esconderse. También identificó el rifle y la pistola que el gobierno estadounidense presentó como evidencia de las armas aseguradas por autoridades mexicanas durante la captura del Menchito, y afirmó que eran las armas personales de Oseguera González. Luego fue el turno de John Miller, agente de la ATF, que dio al jurado una clase sobre armas de fuego y dispositivos destructivos vinculados al cártel Jalisco, y también asegurados en Villa Purificación. Cerca de 30 fueron llevadas a la corte para que todos pudieran verlas e incluso sostener un par de municiones de un lanzacohetes RPG y un lanzagranadas. Miller explicó el nivel destructivo de cada uno, pero las joyas de la corona fueron dos armas pesadas calibre 50. La M2 fue una ametralladora que se monta en el suelo o sobre vehículos, y un Barrett, un fusil antiblindaje y telescópico que se usa para tirar a larga distancia contra objetivos blindados. Este jueves el jurado escuchará los argumentos de cierre y comenzará a deliberar si el hijo de Nemesio Oseguera Cervantes es culpable o inocente de tráfico de cocaína y metanfetamina, así como posesión de armas y dispositivos destructivos para traficar drogas. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Alex, ahí pues los detalles. Vamos a estar por supuesto muy pendientes mañana de las deliberaciones, de por supuesto los argumentos de clausura de la defensa, de la Fiscalía. La defensa que ya escuchábamos no va a presentar a nadie para defender justamente al Menchito. Así que bueno, si nos das espacio, Alex, por supuesto que aquí vamos a estar. Te envío un saludo desde Washington. A menos de 2 semanas de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional, hoy dio a conocer la lista de 16 mandatarios que ya confirmaron su asistencia. Informó que también vendrán vicepresidentes, cancilleres y ministros designados, así como enviados especiales. Entre los mandatarios que vienen está el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Xiomara Castro de Honduras, Luis Arce de Bolivia. Vendrán los primeros ministros de Dominica y Santa Lucía, así como presidentes de Ghana, Paraguay, Dominicana, entre otros. En representación de Estados Unidos vendrá Jill Biden, la esposa del presidente Joe Biden. En el caso de Alemania, será el expresidente de la República Federal Alemana, Christian Wilhelm, quien estará por acá. En total, han confirmado 105 países y 22 organismos internacionales. Por cierto, el Senado aprobó por unanimidad declarar ese día, 1 de octubre, como día feriado obligatorio cada 6 años, es decir, cuando se cambie la presidencia de México. Antes se hacía el 1 de diciembre, cada 6 años, pero luego de las reformas del 2014 para que la presidencia se ejerza desde el primer día de octubre, el Senado actualizó el descanso obligatorio. Así, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, usted podrá tener ese día libre y si trabaja se lo deben pagar conforme a la misma ley. El documento ya se envió a la Cámara de Diputados para su aprobación.
En más de los trabajos del Senado de este día, hoy reapareció el legislador de Movimiento Ciudadano de Campeche, Daniel Barreda. En conferencia de prensa detalló el motivo de su ausencia durante la votación de la reforma judicial. Dijo que él y su padre fueron retenidos e incomunicados durante más de 12 horas en Campeche. Aseguró que es falso que haya respondido llamadas del coordinador de los senadores de Morena y del presidente del Senado, como se dijo ese día, y que estuvo ahí, pues si salía, amenazaban con que su padre sería procesado. El día 10 de septiembre recibí una llamada telefónica de mi madre en la madrugada, donde me decía que mi padre había sido llevado a una comparecencia judicial. Tomé mi primer vuelo, que fue alrededor de las 6 de la mañana, a la ciudad de Mérida, y posteriormente me trasladé a la ciudad de Campeche. Llegué a la sala de juicios orales, donde estaba ahí retenido mi padre, junto con el diputado Paul Arce. Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar, procesarían a mi padre. Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario ni de otro grupo parlamentario. Nos dejaron salir alrededor de las 10 de la noche. Si eso ocurrió, ¿por qué lo tiene que leer? ¿No lo puede detallar viendo de frente? La realidad de lo ocurrido está detallada en mi columna semanal, publicada el martes en Milenio Diario, en milenio.com. El apoyo de Barreda a la reforma judicial ya estaba amarrado desde la última semana de agosto. Ahora volvió para negarlo todo. Pero entonces, ¿por qué al interior de Morena sabían que contarían con él desde la última semana de agosto? Si no con su voto, al menos con su ausencia. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se mostró escéptico ante las declaraciones del senador Barreda. Primero dijo que sí había hablado con el senador, o al menos así se lo confirmó con quien habló en la llamada que ese día hizo durante la aprobación de la reforma al Poder Judicial para saber cómo estaba el senador. Aclaró que no conocía el timbre de su voz, no puede decir si era o no era él, pero la información la obtuvo en esa llamada. Más tarde, en redes sociales, el presidente del Senado escribió este mensaje en el que considera que al senador de Movimiento Ciudadano, cito, le faltan redaños para asumir lo que hizo. Veremos si hay respuesta por parte del senador Barreda o si la lee como hoy hizo. El otro senador de oposición que ayudó a la aprobación de la reforma judicial, Miguel Ángel Yunes Márquez, estuvo en el Senado junto a la bancada de Morena. Ahí estuvo platicando con los senadores de ese partido. Cuando le tocó votar, se sentó junto al senador de Morena, Javier Corral. Además, presumió en su cuenta de X y a través de su equipo de prensa una fotografía de la reunión que tuvo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, acompañado por el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Según Yunes, fue a desearle éxito para su próxima gestión. Ella dijo que se trató de una visita de cortesía, que hablaron de lo que motivó el apoyo a la reforma al Poder Judicial del senador y evitó confirmar si se unirá o no a Morena. Platicar después de la reforma judicial, de por qué decidió él votar a favor de la reforma judicial, me dijo que está de acuerdo. ¿Y cuáles fueron sus razones? Las que expuso ese mismo día, está de acuerdo en que jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo. Hasta ahí. ¿Se incorpora a Morena? ¿Se incorporará a la bancada de Morena? No lo sé, eso ya tendrá que decidir. Pero eso ya no me corresponde a mí. Pero no fue tema de conversación, sino sencillamente que me quería conocer. Lo saludé y hasta ahí fue. Desde su perspectiva, ¿habría lugar para él? Bueno, ya lo tiene que decidir el partido, no me corresponde a mí. ¿Y le explicó por qué fue el cambio de opinión, doctor? Estoy convencido de la reforma judicial, fue lo que me planteó. ¿En el gabinete no habría lugar para él, definitivamente, o en alguna dependencia? No estamos pensando en incorporarlo en el gobierno federal, sino fue una visita de cortesía. Todo esto tiene muy contento al presidente López Obrador porque su paquete de reformas constitucionales está avanzando. Así agradeció el trabajo del presidente del Senado, de los coordinadores de Morena en ambas cámaras y el resto de legisladores de su movimiento. ¿Va a reunir con senadores, presidente, o ya no? Ya no, ahora no puedo, pero ya les mandé a decir que estoy muy contento con ellos y también con los diputados. Se han portado muy bien los legisladores. Ya no voy a tener tiempo ni con senadores ni con diputados. Me gustaría mucho. Bueno, no lo descarto. A lo mejor nos damos un tiempo. Y el que me tiene sorprendido, anonadado, Noroña. Qué responsable. Es que
Noroña tiene una cualidad, entre otras, un poco conocida. Es buen lector, está preparado. En un debate tiene elementos, argumenta bien y luego, como está preparado, sabe sobre los límites que tenemos todos. Y el dirigente del Senado, Adán, lo conozco muy bien, también muy preparado, con buen manejo político. El dirigente en la Cámara de Diputados, yo creo que debe ser de los legisladores con más tiempo, como diputado, como senador, quién sabe cuántas veces. Entonces es mucha experiencia parlamentaria. Y las aprobaciones siguen. Hoy la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformar el artículo 2 de la Constitución que reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Ya fue turnado al Senado. Mañana se discutirá la reforma a la Guardia Nacional para que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, hoy llegaron un par de iniciativas del presidente López Obrador, las que serían las últimas de su administración. Una busca reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para reducir los homicidios y erradicar el tráfico ilícito de armas. Otra es una reforma a la Ley Federal de Derechos que extingue el fideicomiso actual del Tren Maya y crea otro que se integrará con los pagos de derechos de turistas extranjeros para financiar proyectos de las empresas de Sedena, como con la cual se construyeron y administran los aeropuertos, la Aerolínea Mexicana de Aviación y también el Tren Maya. Por cierto, el Consejo de la Judicatura Federal acordó por mayoría de votos que tribunales y juzgados federales vuelvan a sus actividades a partir del próximo lunes. En esta circular se acordó levantar la suspensión de labores que se llevaba a cabo desde hace casi un mes contra la reforma al Poder Judicial y se convoca una mesa de trabajo para este viernes con la Asociación de Magistrados y Jueces Federales, con la Asociación de Mujeres Juezas y Magistradas, así como con sindicatos relacionados con el Poder Judicial. Esta decisión, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y la consejera Lilia Mónica López votaron en contra. El próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que Claudia Sheinbaum participará en el CEO Dialogue, el diálogo de CEOs, la cumbre de alto nivel entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos. Informarán a los directivos de las principales empresas de ambos países cómo se aplicará, cómo se implementará la recién aprobada y publicada reforma al Poder Judicial. La próxima presidenta, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, reiteró que las inversiones no están en riesgo con la reforma. Más que discusión, informarles, comentarles, ahí les haremos ver que en los Estados Unidos ha habido elección de jueces desde hace muchos años, desde luego que hemos tomado muy en cuenta las experiencias que han tenido por allá. ¿No habrá una pausa entonces en las inversiones de Estados Unidos? ¿No lo discutan? No veo yo esa pausa. Lo que veo más bien es mucho interés en venir, en dialogar, en participar, en conocer a la presidenta Sheinbaum. Lo que veo es una muy buena oportunidad para México. Yo diría que el pesimismo de que si no se hace lo que yo creo se va a frenar la inversión, no tiene que ver con lo que se ve o se percibe como la tendencia de inversión. Hay mucho interés en inversiones en México. Esta idea de que la reforma al Poder Judicial ha evitado las inversiones es falso. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Sof, bienvenida. Buenas noches, Alejandro. Hoy pasaron muchas cosas, sí. Por supuesto lo que acabas de reportar, pero también que la Fed, la Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos, bajó la tasa de interés en 50 puntos base, pasando a un rango superior de 5%, comparado con el 10.75 que tenemos en México. Bueno, pues se antoja que todavía sea mucho más atractivo comprar pesos que comprar dólares y por lo tanto vimos ciertos movimientos en el tipo de cambio el día de hoy, que cerró pues por abajito de los 19.30, aunque antes de la decisión estuvo ligeramente por arriba. Hay que recordar que al año hay 8 decisiones de política monetaria, tanto en Estados Unidos como en México. Ahorita estamos teniendo la número 6, faltan todavía en noviembre y en diciembre. Digamos que en Estados Unidos se augura todavía 2 recortes de 25 puntos base cada uno, digamos la expectativa de la propia Fed, pero en México, bueno, pues estamos todavía un poco más con incertidumbre porque tenemos una junta de gobierno dividida que posiblemente votará por disminuir la tasa de interés, pero no habrá consenso en la dimensión. Ahora, ¿qué esperaba el mercado que pasara
hoy con la Fed, porque ya sabes que no le gustan las sorpresas. Entonces, ciertamente esperaba que bajara. La duda era en cuánto. Estaba dividida la opinión y las expectativas de si bajaba en 25 puntos base o en 50 puntos base. Acabó bajando en 50 puntos base y digamos que reaccionó con contrastes. Por un lado, pues sí era lo que esperaba. Por otro lado, pues el mercado de capitales cerró con cierto nivel de pérdidas, aunque no fueron generalizadas. Creo que lo más importante es que en cierto momento el recorte de 50 puntos base se leyó como una señal de riesgo a una posible recesión en Estados Unidos. Sin embargo, claramente la conferencia de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Fed, pues más bien hablaba de evitar un deterioro de la economía norteamericana y en ese sentido, pues justamente evitar una recesión. Claro. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? Pues te mencionaba que cerró la sesión en 19 pesos con 27 centavos. Tuvimos bastante volatilidad a lo largo de la sesión. Sin embargo, creo que la depreciación con la que cierra al día de hoy, pues realmente tiene que ver con la cautela en la anticipación a la decisión de política monetaria. Una vez que se toma la decisión, el peso recupera cierto terreno, pero sí hay que recordar que la aversión al riesgo referente a la reforma al Poder Judicial sigue ahí y por lo tanto, pues no solamente son los bancos, es incluso el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Bernard, el que hoy dijo que pues puede frenar la inversión fija, esa que se traduce en caminos, en fábricas y en empleo al final del día. Entonces, el impacto no va a ser de corto plazo. Banco de México le quedan, como mencionaba, 2 decisiones todavía, posiblemente otro recorte y bueno, pues significa, en resumen, para la gente, varias cosas. Menor costo del dinero en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una mayor penetración del crédito, entonces la gente consume más dando el tarjetazo. Eso pues hace que se reactive la economía, sea también menos caro, digamos, invertir desde una casa hasta una pequeña empresa. Hay un incentivo para gastar más y sin duda esto tal vez no ayuda a Kamala, pero deja de ser uno de estos factores que tenían un poco la presión sobre la administración Biden, que ha sido la alta inflación y el alto costo del financiamiento. Entonces, la disminución de la tasa de interés, pues insisto, tal vez no es algo que impulse a Kamala Harris, pero ciertamente no la va a perjudicar. Y finalmente, bueno, pues la política monetaria menos restrictiva seguramente nos dará mucha volatilidad en algunas sesiones a favor del peso y bueno, pues sabemos que el tipo de cambio no es el indicador central de la incertidumbre que genera la reforma al Poder Judicial. Claro, no están relacionadas totalmente, ¿no? Vaya, digamos que los mercados descuentan a una velocidad distinta. Cuando se concreta el riesgo, entonces es cuando se observan las pérdidas en el tipo de cambio, digamos la pérdida en el precio del peso, pero una vez que se concreta el riesgo, en este caso pues ya se aprobó, ya pasó el peor momento de la volatilidad, vamos a ver cómo nos va de cara a la elección en noviembre en Estados Unidos. Bien, estaremos atentos y comentándolo contigo. Gracias, Sofía. Gracias a ti, Alejandro. Gracias a Sofía Ramírez Aguilar. Los mexicanos que resultaron heridos tras volcar el autobús en el que regresaban de Machu Picchu, allá en Perú, siguen sin recibir ayuda para regresar a México a ser atendidos. Ni las autoridades peruanas ni las mexicanas los han podido apoyar con lo necesario, sobre todo económicamente, para lograr su traslado. Jorge Polanco, uno de los afectados, le dijo hace unos momentos a mi compañera Ana Luisa Ruiz que están desesperados y que incluso ya han iniciado su propia colecta. Insiste en que no confían en que la clínica donde están puedan ser operados correctamente. Por parte de las autoridades ninguna respuesta, de la embajada pues le están dando solamente seguimiento, pero nada más. Y de las autoridades peruanas nada, pues nos sentimos muy solos y esperando a que haya alguna respuesta, pero no encontramos nada. Yo creo que ya nosotros estamos moviéndonos por nuestros propios medios para poder regresar a México, porque no hay ningún seguimiento, que no tienen presupuesto. Más bien para el traslado, la atención médica nos las están dando por parte de la empresa de turismo. La agencia ha buscado a las autoridades peruanas, ha buscado a las autoridades de los transportes, y nos dijeron que estuvieron en sus oficinas, que iban a venir a vernos, y nada más no viene nadie, ¿no? Desde el debate presidencial de Estados Unidos del 10 de septiembre, las declaraciones del candidato republicano Donald Trump contra migrantes haitianos han estado en los principales medios y hasta en memes de ese país. Veamos. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame.
Lo que dijo no solo ha sido motivo de burla, tiene serias implicaciones. A partir de esas declaraciones del expresidente, el FBI está investigando amenazas que se han dado en escuelas de Springfield, Ohio, que incluyen disparar contra los migrantes haitianos o sus hijos, o detonar bombas dentro de los centros escolares, lo que ha provocado el cierre temporal de algunas de las escuelas. Otro caso es el de McCoville en Neal, la editora de Haitian Times, quien contó a CNN que ella y sus colegas han enfrentado un aumento de amenazas desde los dichos de Donald Trump en contra de la comunidad de haitianos. La razón por la que muchos migrantes de Haití se han asentado en Springfield es por los bajos costos de vida y la alta oferta que hubo de fuentes de empleo, según un reportaje del New York Times. En el segundo día de explosiones de localizadores en Líbano, al menos 20 personas murieron, más de 450 resultaron heridas, según funcionarios de salud. Ayer el saldo de personas fallecidas aumentó hasta 12. Hezbollah prometió tomar represalias contra Israel. El gobierno libanés condenó el ataque como una agresión israelí criminal. El ministro de Defensa de Israel dijo este miércoles que está comenzando una nueva era en su campaña bélica, con lo que podría estar reconociendo el papel de Israel en esta operación contra Hezbollah. Quien no confirma ni niega los hechos es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien en un mensaje este miércoles solo garantizó que las decenas de miles de residentes evacuados desde las zonas fronterizas del norte de su país, es decir, colindantes con Líbano, podrán regresar pronto a sus hogares. אני כבר אמרתי, אנחנו נחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. וכך בדיוק נעשה. Pausa y volvemos. Mañana habrá simulacro nacional para prevención de sismos este 19 de septiembre. El sonido de la alerta será percibido en punto de las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, en 11 estados de la República, incluida la Ciudad de México. Además, por primera vez, los habitantes de la capital recibirán un aviso en sus teléfonos celulares con el título Simulacro, el cual tendrá como finalidad comprobar la eficacia en la transmisión de este tipo de mensajes. Haga caso a la alerta, tome sus precauciones, salga o vaya al punto que Protección Civil le haya indicado. Uno hasta el fondo, Gil Gámez. Gil apareció en el amplísimo estudio disfrazado del doctor de Viena. La fidelidad a la mentira y el cuidado del narcisismo maligno bien pulido han sido el sello del jefe de la casa presidencial. Desde luego, algo edípico que podría provocar psicosis. ¿No le creen a Sigmund Gámez? Pues lean esto. El presidente, sí, el presidente mismo, se despide cuando la violencia en el país se ha vuelto incontrolable y a él solo se le ocurre afirmar que dar la noticia del desastre y de la violencia en Sinaloa no es otra cosa que desprestigiar a su gobierno. Me cachis, gritó Gilga en el amplísimo estudio. La difusión de la violencia en Sinaloa está envuelta en propaganda con la que se busca desprestigiar a su gobierno. Incluso justificó sus dichos al comparar el número de homicidios en el estado de Guanajuato, donde la cifra es de más del doble. Como todos sabemos, Guanajuato no es México. Hablamos de una pequeña república enclavada en nuestro país. Es que de veras, así no se puede. Vaya adiós, la ceremonia del adiós. Todo es muy raro, caracho. Como diría Pío Baroja, cuando un hombre se mira mucho a sí mismo, no llega a saber cuál es su cara y cuál su careta. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.